En el marco del precongreso de educación social, que ahora es también virtual, se inscribe esta capacitación de culturas de paz. Creemos que es muy importante decir nuestro siempre listas en este contexto de aislamiento físico, pero no social. Creemos que no dejamos de estar conectados y conectadas, encontrándonos y pensando de manera conjunta cuál es la mejor manera de superar esta crisis, esta pandemia que nos atraviesa a todas las personas de múltiples maneras, pero es mundial, así que estamos todos y todas en esta. Veremos de qué manera sorteamos los escollos, diría alguien importante. Vamos a presentarnos. Ahora sí, les presentamos estos temas de conversación. Vamos a ser nosotras las que tengamos la palabra. ¿Ailu? Que no se escuchó el audio. ¡Ay, no me digas! A mí y a Nati no se nos escuchó. No. O sea, no lo pudimos escuchar, así que bueno, presentémonos. Dale, arranca. Bueno, mi nombre es Ailén San Martín y soy parte del equipo de Diálogo por la Paz. Bueno, mi nombre es Natalia y soy parte del equipo de Diálogo por la Paz. Emma. Bueno, mi nombre es Emma y soy parte del equipo de Mensajeros de la Paz. Perfecto. Y yo soy Sol y soy parte del equipo de Diálogo por la Paz. Un poco confuso, estamos ahí en contacto. Bueno, entonces decía que aunque seamos nosotras las que hablamos, esperamos que de alguna manera esto pueda ser una conversación a través de sus comentarios de Facebook. Y los temas que nos convocan en este día, en esta hora, son paz y cultura de paz, el diálogo como herramienta de construcción de paz, la perspectiva dialógica, es decir, cuál es nuestro posicionamiento como sujetos dialógicos, dialógicas del diálogo y nuestro rol, tanto como scouts como ciudadanos activos, ciudadanas activas para todas aquellas personas que no sean scouts y también se hayan inscrito al Congreso. Y arrancamos. Bien, para hablar de culturas de paz nos parece importante empezar a definir qué es la paz. Es algo tan grande que, por ejemplo, los invitamos ahora, si nos quieren dejar en sus comentarios, que nos digan qué es para ustedes la paz. Ahora vamos a leer algunas respuestas que nos han ido dando personas de diferentes edades a quienes le hemos preguntado. Y por ejemplo tenemos Lucas, de 25 años, nos dice que la paz para él es un conflicto canalizado por otros medios. Lisandro, de 11 años, nos dice que la paz es amor, querer a otras personas, vivir tranquilamente en amor. Y Rodolfo, de 49 años, nos dice que encierra muchas cosas: la igualdad, la tranquilidad, la solidaridad y el amor por la familia y por el prójimo. Bien. La primera definición que encontramos en Internet, si buscamos qué es la paz, es una definición que habla de la paz como un sentido positivo, que sería un estado personal y social de un equilibrio de todas las partes de una unidad, como puede ser la tranquilidad mental personal o de una sociedad. Y en un sentido negativo, como la ausencia de guerra o la ausencia de violencia. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que todas construcciones humanas, entonces las definiciones van a ir cambiando de acuerdo a un contexto social, histórico y político.
¿Tenemos La algún siguiente. comentario o pasamos de diapo? A ver, ahí me fijo. Dice que es un estado ansiado de tranquilidad permanente. ¿Qué más dice aquí? Que no haya guerra, respetos entre los seres que conviven juntos. Perfecto. A ver, genial. Bien. Nosotros como Scouts tenemos un marco de referencia. El movimiento Scout define a la paz como con algo que se acompasa de 3 dimensiones diferentes. Aquí tenemos la primera, que es una dimensión personal, que tiene que ver con el deber para con uno mismo, la armonía, la justicia y la equidad. Y aquí encontramos un desarrollo personal en donde podemos ver cómo esto crece en pos del servicio de los demás. La dimensión de comunidad tiene que ver con mi deber para los demás, para con quienes me rodean, y aquí se ve la paz como opuesta a la hostilidad, la violencia y el conflicto. Y en una dimensión global, la relación tiene que ver con la humanidad, el medio ambiente, la naturaleza, el bienestar común, el bienestar social y las relaciones de los demás y con el mundo. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que podemos llegar a la conclusión de que no existe una paz como tal, porque no hay un bienestar común para todas las sociedades. Pero lo que sí podemos es materializar la paz, ¿cómo? En la creación de culturas de paz. Y eso a nosotros nos convierte en protagonistas para llevar a cabo estas tareas, para construir estas ansiadas culturas de paz. Cuando hablamos de cultura de paz, aquí traemos la definición de las Naciones Unidas sobre qué es una cultura de paz y vamos a ir, como es grande, vamos a ir como desmenuzándola a ver qué dice. Dice, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que una cultura de paz consiste en valores, actitudes y comportamientos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que estos valores, actitudes y comportamientos son desde esos gestos, expresiones o proyectos sociales que se hacen, ¿para qué? ¿Qué es lo que sigue? Que reflejan e inspiran la interacción social y el intercambio basado en los principios de libertad, justicia y democracia, todos los derechos humanos, tolerancia y solidaridad. Entonces, estas acciones, como venías viendo, estos valores, actitudes, son de cómo veo, cómo pienso y cómo actúo a favor de estas acciones, o sea, cómo me posiciono yo frente a esto. Perfecto, Emma. Entonces, continúo. Estas acciones, en base a un posicionamiento particular, rechazan la violencia y se esfuerzan por prevenir los conflictos, abordando sus causas profundas para resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación. ¿Cuáles son los puntos entonces a tener en consideración? Por un lado, el esfuerzo es en la prevención de los conflictos, es como la primer tarea que nos convoca, pero abordando sus causas profundas. Esto tiene que ver con la imagen de ciudadanía activa global, donde tengo un pensamiento global para un actuar local. Esto es, busco los motivos de las circunstancias que me llevan a hacer buenas acciones. Poniendo como herramienta central al diálogo y la negociación y que garantizan el pleno derecho de todos, el pleno ejercicio, de todos los derechos y los medios para participar plenamente en el proceso de desarrollo de su sociedad. Esta definición de la Asamblea General de las Naciones Unidas nos pone en un lugar de protagonismo, porque aunque sean necesarios los esfuerzos institucionales, convencionales, estatales, para llegar a una cultura de paz, es desde nuestra primera persona, con nuestro protagonismo y nuestra participación, desde donde se construye, y como decía Emma, se materializa el concepto de paz en culturas de paz. Entonces, ¿cómo construimos culturas de paz? La intención de esta capacitación en el marco de los programas Scouts de Diálogo por la Paz y de Mensajeros de la Paz es presentarles o que conversemos en relación al concepto del diálogo como una herramienta para prevenir conflictos o en caso de que ya existan los conflictos para resolverlos. Y acá algunas cuestiones a considerar respecto al diálogo, aunque después lo vayamos a definir un poquito más. El diálogo como esa experiencia que habilita la expresión propia y la escucha sin prejuicios, donde yo puedo decir lo que pienso y siento y también escuchar, que fomenta el respeto y la apreciación de las diferencias,
y principalmente que implica aprendizajes y busca el mutuo entendimiento. En una cultura de paz necesitamos convivir. En un sentido de paz, como decía Emma, no negativo, es decir, sin guerra, sino positivo, en una sana convivencia y aprendizaje a partir del mutuo entendimiento. Y ahora, algunas cuestiones que es importante tener en cuenta si queremos tener una perspectiva dialógica. Ahí estaba, tenía silenciado el micrófono. Pero para poder entender estas perspectivas tenemos que ver que toda nuestra experiencia en este mundo está atravesado por percepciones. Y estas percepciones son las que obtenemos a través del mundo exterior, a través de nuestros sentidos, de la vista, el gusto, el olfato. Y eso nuestro cerebro lo puede llegar a traducir como opiniones, pensamientos, sentimientos y valores que hacen que nosotros podamos interpretar el mundo desde un lugar único. Dentro de todo ese mar de opiniones que pueden llegar a haber en todo el mundo, cada una de nuestra opinión es única y es valedera. Entonces, entendemos que esas diferencias pueden ser a través de las percepciones, porque cada uno de nosotros vivimos en una percepción diferente. Entonces, eso hace que experimentemos una vida diferente y si querés, Sol, pasar al próximo. Todo esto tiene que ver porque hay aspectos de nuestra vida que nos hacen vivir en realidades distintas. Estos tienen que ver, por ejemplo, el contexto geopolítico, que no solo tiene que ver el espacio físico donde estamos viviendo, sino también con las reglas, con las filosofías de las sociedades o de ese espacio incluso. Por otro lado, el aspecto cultural, que es lo que mi comunidad o mi sociedad puede ser influenciada por las religiones, por la espiritualidad, las cosmovisiones, las visiones, los valores de cada una de esas sociedades. Después por los aspectos históricos, que tiene que ver cómo interactuamos nosotros con esos hechos que ya pasaron o que están pasando mientras nosotros vivimos, o incluso los acontecimientos que pasaron antes de que nosotros existiéramos y que hacen a la construcción histórica de nuestra sociedad. Y después, por último, los aspectos personales y familiares de cada uno de las personas que, bueno, que arman que podamos llegar a armar nuestras perspectivas desde la familia. Y acá podemos ver una imagen, que ahí Sol la agrandó, que se llaman Los cisnes, que se reflejan como elefantes, una pintura de Salvador Dalí del 1937 más o menos, que si la observamos a simple vista, podemos ver en un principio cisnes que están en un lago. Pero si empezamos a indagar sobre esa imagen o a leerla un poco, podemos encontrar una serie de elementos que no los percibimos a simple vista, como por ejemplo, los cisnes se ven en su reflejo, se convierten en elefantes. Entonces hay 3 cisnes mirando hacia arriba, ¿querés marcarlo con el cursor, Sol? Ahí. Y en su reflejo se ven los elefantes. Pero si seguimos investigando un poco la obra, es una obra surrealista, entonces tiene como un montón de secretos escondidos. Por ejemplo, hay una persona en la parte de atrás que se mezcla con las rocas, y que por otro lado empieza a hablar de cómo el humano, la participación del humano en el universo, que comienza a través del fuego, que está marcado acá en el otro costado, de la parte derecha sería, ahí va. Entonces, a medida que vamos analizando la obra, podemos entender una lectura diferente de la misma, no teniendo la misma percepción que tuvimos al principio, solamente hablando de los cisnes, sino también teniendo otros objetos dentro de la misma. Y entonces, cuando hablamos de las percepciones, son aspectos que se reúnen y forman y nos hacen como personas. Pero hay otras cosas que también nos hacen como personas, y eso se constituye en nuestra identidad. Y sí, entonces para poder definir la identidad,
lo podemos definir como un conjunto de ideas, características, hábitos, gustos, disgustos, valores, expresiones que usamos para definirnos, y que cada identidad es única, y también son las expresiones y los valores que nosotros usamos para definirnos y autodefinirnos por sobre todo. Pero por otro lado, existen también los estereotipos, y qué hacemos nosotros para que el otro nos defina, que eso también está cruzado con estos aspectos que hablábamos antes, ¿no? En cuanto a la cultura, las crianzas, la historia y demás, pero desde nuestra perspectiva, ¿qué pensamos del otro? Entonces, para poder jugar un poco con esto, le vamos a hacer algunas preguntas sobre nosotras. Entonces, como vieron en el video de introducción, nosotras nos presentamos muy por arriba, nada más que con nuestro nombre, así que les vamos a pedir que, le vamos a preguntar en realidad, ¿quién piensan que de nosotras no es Scout? A ver si podemos ver los comentarios de Facebook, si quieren poner nuestros nombres. A ver, yo estoy yendo a la página a ver qué dicen. Le vamos a preguntar en realidad, ¿quién piensan que de nosotras? Bueno, hacemos la otra pregunta mientras... ¿A vos te está cargando, Emma? Sí, estoy viendo. A ver si aparece quién de nosotras no es Scout, aunque sea una opinión. Dicen que yo, Emma. ¿Emma no es Scout? Ajá. Ahora los vamos a responder igual. Después, otra pregunta es, ¿quién de nosotras estudia medicina? A ver si yo no estoy pudiendo ver los comentarios, pero... Ahí, voy ganando yo diciendo que no soy Scout. Hay más votos porque Emma no es Scout. ¿Qué más? Ahora Ailén. estudia medicina, dicen Ailén y Emma, está entre ustedes dos. Ahí va. Pero, Nati, ¿qué hemos hecho? Aparentemente no estudiamos medicina. No tenemos cara de estudiar medicina. Ailén, Y- Ailén, medicina, un montón de Ailén. Wow. Bueno, y ahora la última pregunta es, ¿quién de nosotras tiene cara de ser jefa de grupo? ¿Quién de nosotras 4 podría llegar a ser, es jefa de grupo? A ver. Ninguna dijeron. Sol. Vamos. Gracias. Natalia, dicen. Aquí. Pero Nati tiene cara de jefe de grupo. A ver. ¿Será? Ninguna. Ailén, jefa de grupo, me pusieron. Ninguna, dicen. No había visto a Emma. Natalia tiene pinta de jefa. Bueno, está Nati. bien, vamos a decirle las respuestas correctas. No somos Scout, así que quienes dijeron que Emma no es Scout fue un error. Emma también es Scout. Así es. Emma es quien estudia medicina. La verdad es que me sorprendieron que yo tenga cara de estudiar medicina. Y Nati es jefa de grupo. Entonces, esto que hablábamos recién, sobre cómo nos define el otro, en base a qué pensamos de que yo puedo ser estudiante de medicina, o en base a qué seleccionamos que Emma no es Scout, nos hacen ver, lo podemos explicar como si fuese en un iceberg. ¿Querés pasarla, Sol? Y entonces, hay cosas que nosotros vemos de los demás que es como a simple vista, como ustedes nos están viendo a nosotros, quienes no nos conozcan, podemos definirnos desde algunas características como el color de piel, el género, la edad, la nacionalidad, que son las cosas que se ven. Pero por debajo de lo que sería la parte de abajo del iceberg, hay un montón de cosas que la gente que nos está viendo no saben de nosotras, y que podemos hipotetizarla, sería la palabra, pero Muy bien. la podemos suponer, gracias, Sol. Que podemos suponer, pero en realidad no la sabemos con certeza. Que, por ejemplo, puede ser el lenguaje, las habilidades, el nivel educativo, la orientación sexual, nuestras creencias y demás. Y antes de darle lugar a otro,
Yo no estudio medicina, soy profe de arte y la que estudia medicina es Emma. Y bueno, como habíamos dicho, Nati es la jefa de grupo. Así que eso nos da lugar a un poquito más de presentación de nosotras y para poder continuar con la diapositiva que sigue. Muy bien. Entonces, ¿qué es el conflicto? Bueno, un choque de estos icebergs. Como bien decía Ailu, el iceberg es la identidad y es lo que se deja ver, y también todo lo que está por detrás de eso que se deja ver. Y el conflicto es el choque entre estas percepciones y lo que somos, o el choque de dos identidades. ¿A qué llamamos conflicto? Bueno, ahí vemos una definición bastante completa que dice que es una relación entre dos o más partes, o sea, individuos o grupos, que tienen o piensan que tienen objetivos incompatibles, o que quizás tienen objetivos compatibles, pero medios, procesos y enfoques diferentes. ¿Qué pasa con el conflicto? Que muchas veces se piensa que es algo negativo o destructivo o que causa malestar. Si bien esto puede suceder porque muchas veces el conflicto llega a tener manifestaciones violentas, nuestra idea es cambiar un poco la perspectiva acerca de ese conflicto. Así que en la siguiente diapositiva podemos ver unas características de qué significa esta nueva perspectiva. Bueno, primero, pensar que el conflicto no es necesariamente algo malo o un fracaso de cómo está la situación en ese momento, sino que el conflicto puede incluso transformar, puede funcionar como fuerza creativa y así generar nuevos resultados o soluciones que antes no habíamos llegado a pensar. También el conflicto es una experiencia común a nuestra cotidianidad, digamos, que puede llegar a tener resultados constructivos o destructivos, pero eso depende de la gestión que hacemos de ese conflicto, de cómo manejamos nosotros y cómo lo elaboramos. Si lo elaboramos de una manera inteligente, por decirlo de alguna manera, este conflicto nos puede llevar a un autodescubrimiento e incluso también a un aprendizaje. Si las dos personas o las partes involucradas en este conflicto lo elaboran de una manera genuina, puede llegar a incluso aumentar la confianza en uno mismo o la confianza en el otro y generar mejores relaciones, vínculos o una mejora en el trabajo en equipo. Bueno, ¿y cuál es la herramienta que nosotras creemos que es la más eficaz para abordar el conflicto desde esta nueva perspectiva? Bueno, es el diálogo. Un poco lo habíamos definido arriba, pero para profundizar un poco más en esta herramienta y que todos nos la llevemos, es importante entender que el diálogo es un medio seguro de comunicación entre individuos o grupos. Y el objetivo es intercambiar puntos de vista, conocimientos, perspectivas, percepciones, como nos decía Ailu más arriba, para alcanzar una comprensión mutua sobre el tema que está en cuestión. El objetivo del diálogo es superar los malos entendidos y disipar todos estos estereotipos que a veces nos armamos previamente. Pero bueno, para entenderlo más específicamente, esta herramienta vamos a diferenciar entre las cosas que no son un diálogo y las cosas que sí son el diálogo. Ahí en la placa podemos ver que diálogo no es un debate o una conversación, por ejemplo. Tampoco es una puja de sentidos. ¿Qué quiere decir esto? El diálogo no se trata de posturas a defender y cuál es la más correcta o validar mis argumentos. Y tampoco es una búsqueda de una solución. En un diálogo no se busca llegar a un fin para solucionar el problema, sino que lo que se busca es un espacio de intercambio que sea seguro, en el cual las personas se sientan cómodas, que puedan explicar lo que les pasa, compartir sus emociones, compartir sus percepciones, las opiniones, y así lograr un nuevo entendimiento mutuo. Y lo más importante del diálogo es que es un espacio de aprendizaje. Cuando las dos personas o las partes comprometidas entienden el diálogo desde esta perspectiva, puede llevar a aprender más sobre uno mismo, sobre los otros y sobre el mundo que nos rodea. Así que lo más potente del diálogo es esta capacidad transformadora que tiene. Bueno, algo importante es, bueno, ¿cuándo uso esta herramienta del diálogo? Hay una teoría, que es una teoría que en verdad es sobre el aprendizaje, que nos sirve muy bien para pensar el diálogo. Acá vemos en la imagen 3 círculos.
Primero está la zona de confort, que la zona de confort es la zona en la cual el individuo se siente muy cómodo, está rodeado de todo lo conocido, no hay ningún riesgo. Después en rojo vemos una zona que se llama de pánico, que es en la cual la persona está en un lugar totalmente desconocido, donde nada le resulta familiar y no tiene con quién confiar. Entonces la persona se siente muy insegura para manifestar sus opiniones, por ejemplo, ahí. Y después en el medio tenemos la zona de tensión. Aquí la persona se siente cómoda para indagar, para manifestar sus opiniones. Y esta zona es en la cual, al sentirse así esta persona, es en la que ocurre el aprendizaje. Para estar en esta zona, la persona tiene que salir de esta zona de confort en la cual estaba muy cómoda y confiar que el grupo lo va a sostener para que pueda elaborar nuevos pensamientos y percepciones. Entonces, en la zona de confort no hay diálogo y no hay aprendizaje porque la persona está muy cómoda y no se siente desafiada para abordar otros problemas. En la zona de pánico tampoco, porque esa persona no va a querer hacer nada en una situación en la que se encuentre de riesgo. Entonces, la zona en la que actuaríamos es en la de tensión. Y ahora, para entender un poco más qué significan estas zonas, vamos a hacer una actividad que los invitamos. Quien quiera participar puede dejar los comentarios en el chat de Facebook. Quien no, solamente las puede pensar, porque es una actividad para reflexionar cada uno. Muy bien. Entonces, yo les voy a hacer una consulta sobre alguna temática y ustedes van a poner en qué zona de estas tres se sentirían más cómodos. Entonces dice, ¿en qué zona del diálogo estoy hablando sobre mi comida favorita, por ejemplo? A ver, ¿qué dicen? ¿Tenemos alguna? Yo estoy yendo. Yo, por ejemplo, estoy en mi zona de confort total hablando sobre mi comida favorita. Sí, Cuando claramente. quieran, nos hacemos un Zoom y compartimos, no recetas, porque no soy tan buena cocinando, pero comiendo absolutamente. De una. Ahí vemos que Aquí empiezan la a decir que mayoría. están en la zona de confort. Sí. Sí, así es. Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente, a ver si siguen en la zona de confort o se creen que es una zona. O puede ser otra zona. Siguiente. ¿En qué zonas del diálogo estoy hablando de mi nacionalidad? A ver qué dicen de mi nacionalidad. Zona de confort, comienzan a decir. Confort. De confort, absolutamente, nos dice Mónica Ayala. Confort. Bueno, muy bien. Sí. A ver, intentemos con la siguiente. ¿En qué zona de diálogo estoy hablando sobre mi religión? Ahí está, nos dicen confort. 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 Muy bien. Ya mismo quiero empezar un diálogo. Estoy muy contenta. Bueno, y la siguiente es, ¿en qué zona del diálogo estoy hablando sobre mi sexualidad? Ahí en religión antes veíamos algunas de tensión también, que llegaron un poco después. Sí, hay tensión. Y también decía, depende del contexto, ¿no? Donde Sí. Claro, absolutamente. Y nos contestan de religión también tensión. Ahí, tensión, nos dicen. Confort. Tensión. Tensión. Bueno, bien. Hay diferencias lógicas. Siguiente. ¿En qué zona del diálogo estoy sabiéndome vulnerable y compartiendo sobre mí mismo o misma? ¿En qué zona del diálogo estoy sabiéndome vulnerable y compartiendo sobre mí mismo? Bueno, confort, totalmente confort, tensión, pánico,
pánico. Pánico. Esta es más variada. Hay confort, hay tensión, Sí. hay pánico. Bueno, y la Buenísimo. siguiente. ¿En qué zona del diálogo estoy hablando sobre mi bienestar? Ahora mismo, que ni siquiera estamos haciendo un diálogo, ya estamos por esa etapa en la que tenemos que pensar dentro nuestro qué nos pasa, qué sentimos para poder comunicarlo, ¿no? Un trabajo personal, parte de este aprendizaje que decías, Nati, que implica el diálogo. Sí, total. Bien, y acá también tenemos algunas diferencias en cuanto a cómo están hablando sobre su bienestar. Confort, tensión, pánico. Bien, ¿por qué es importante reconocer esto? Reconocer en qué zona estamos hablando, en qué zonas nos sentimos hablando de determinados temas. Porque como bien decía Sol recién, implica un ponerse a pensar sobre nosotros mismos, un reflexionar y también ponerlo a disposición de las otras personas en las que estamos. Entonces, nosotros cada vez que encaremos un diálogo, tenemos que pensar en esta zona de tensión y que esta zona de tensión se dé lo más amena posible y segura, porque con todas estas preguntas o temas a hablar, podemos llevar a la otra persona a una zona de pánico y evitar todo diálogo posible, porque la persona no se va a sentir segura para hablar este tema y resolver el conflicto que haya en tensión. Bien, si alguna quiere agregar algo más sobre las zonas. Bueno, y agradezco a todas las respuestas y la participación. Muy bien. ¿Qué pasó? Me parece que se cortó. Salió la diapositiva. Seguimos en el vivo igual, ¿no? Sí, 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 ahora aparecemos todas. Bien. Bueno, son Bien. problemas técnicos. Volvimos para ser mujeres mejores. Bien. Bueno, dicen siguiente. que es súper claro todo, así que eso es buenísimo. Nos Es alegramos. buenísimo que no. No se escucha, nos pusieron. Porque no estábamos hablando, estábamos tratando de resolver de volver a poner el PowerPoint. Volvimos. Nati Ahí va, estaba ahí va. cerrando voz justo cuando yo dejé de escuchar. Bueno, decía que es importante reconocer qué genera a las personas que están interviniendo en el diálogo para no exponerlos a una zona de pánico y que no puedan desarrollar sus sentimientos, sus percepciones y opiniones porque están atravesando todas estas sensaciones que no son de seguridad y de confianza, que es lo que queremos generar en un ambiente de diálogo seguro, digamos. Bueno, y ahora, para continuar, la idea de esta capacitación es, entonces, repito, pensar cuáles son los conocimientos básicos que precisamos a la hora de participar de un diálogo. Venimos en recapitulación hablando de percepciones, perspectivas, qué es el diálogo, qué no es el diálogo, cuáles son las zonas en las que vamos circulando en el diálogo, y ahora vamos a hablar de los 10 principios del diálogo, que son, así como la ley Scout, esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en un diálogo. Y va a arrancar Emma contándonos los primeros 5. Bien.
Aquí, como podemos ver, el primero habla de crear un espacio seguro. Y cuando hablamos de un espacio seguro, hablamos de un lugar, tanto físico como abstracto, en donde cada participante que esté por formar parte del diálogo se sienta seguro, que sepa lo que va a expresar tiene todo el derecho, que va a haber una igualdad de posibilidades y de respeto, a pesar de que existe una asimetría de poder fuera de ese círculo del diálogo. Entonces cada participante sabe que lo que va a decir va a ser respetado, va a ser escuchado. Es más, se espera que sea un lugar en donde cada participante puede decir sus percepciones, hasta negativas, de otro participante, pero ¿para qué? Para que sacarse este estereotipo de una manera cómoda, tranquila y segura. En el segundo punto tenemos estar de acuerdo con el propósito del diálogo, que es el aprendizaje. Todos los participantes tienen que acercarse al diálogo sabiendo que van a aprender algo, que todos y cada participante acepta este aprendizaje. Y también del tema que se esté por hablar. El tercero habla de utilizar habilidades comunicativas adecuadas, que van desde el hablar con respeto, escuchar, y también aprender a transmitir tanto ideas básicas como complejas, y también hacer preguntas de una manera constructiva, para que todos en ese círculo se puedan entender. El cuarto habla de establecer las reglas básicas adecuadas, que es muy importante establecer estas reglas, ¿para qué? Para crear una atmósfera constructiva en donde todos estén al tanto de lo que están haciendo y de lo que está pasando. Y el quinto habla de correr riesgos. Por ahí esto es lo que más nos cuesta. El diálogo lo que propone es desarrollar confianza y proporcionar un entorno seguro en donde básicamente cada uno pueda abrir su corazón, abrir lo que siente y escuchar al que está hablando también, sobre temas que por ahí no se hablen en la cotidianidad, que no se hablen en una conversación o que no se hablen en una discusión, que hacen propio al diálogo, esta apertura y esta transparencia en los temas y en la perspectiva de cada uno. Perfecto. ¿Continúo, Emma? Ahí solo a seguir con lo siguiente. Sí, sí. Genial. Bueno, el principio número 6, la relación ocupa el primer lugar. Siempre es importante tener en cuenta que cuando hablamos sobre ideas y no sobre personas, y por eso no es el objetivo de un diálogo que todas las personas terminemos pensando lo mismo o llegar a una conclusión común. Queremos atravesar esa experiencia que es el diálogo, pero siempre priorizando los vínculos, qué es lo que no queremos romper y qué es lo que queremos construir, vínculos más sólidos incluso en la diferencia. El principio número 7, abordar las preguntas difíciles gradualmente y apartarse gradualmente de ellas, es como si fuera el recorrido de una colina. No podíamos nosotras en las preguntas de en qué zona del diálogo se sienten, preguntarles sin saber quiénes están del otro lado y con 10 minutos de presentación, cómo se sienten ustedes hablando sobre su sexualidad, porque sabemos cuáles son las implicancias del tema sexualidad en este contexto histórico en nuestro país o nuestro continente o el lado del mundo occidental. Es importante ir yendo de a poco a las preguntas difíciles y también retirarse de a poco de las mismas. El principio número 8, no renunciar ante los temas difíciles ni evitarlos, tiene que ver con lo mismo, pensar el diálogo como un aprendizaje, y entonces sí implica salir de nuestra zona de confort, sí implica generar nuevas preguntas a las que ya nos hacíamos y pasar por atravesar otros sentimientos que no son los de la cotidianidad. ¿Por qué? Porque estamos de nuevo en un espacio seguro que nos permite transitar esa situación, porque sabemos que tiene un inicio y un final, que es ese círculo del diálogo. El principio número 9, esperar un cambio. Si el diálogo es aprendizaje, es, como dijo Nati, también transformación. En ese sentido, no se sale de un diálogo de la misma manera que se entró a un diálogo, y lo mejor, porque somos scouts o porque somos
personas comprometidas con este mundo, esta gran casa que habitamos y que compartimos, la invitación desde el programa de Diálogo por la Paz es a llevar ese cambio, llevar esa fuerza transformadora hacia las demás personas, invitando a más personas a tener esta perspectiva dialógica, a incorporar los principios del diálogo y a ponerse en jaque, intentar asumir el riesgo que implica hacerse nuevas preguntas con otros y con otras. A continuación, y para ir cerrando, vamos a contarles las reglas básicas del diálogo. Esta imagen que ustedes pueden ver en el PowerPoint es un diálogo. Como ven, estamos en ronda, en un espacio aclimatado, cerrado, todas las personas en la misma posición. Y estas son algunas de las reglas. Como decía Emma antes, las reglas se definen antes de comenzar un diálogo, pero estas son al menos las reglas básicas que hay que tener en cuenta y que hay que asumir a la hora de empezar un diálogo. La confidencialidad, digamos que lo que pasa en un diálogo queda en un diálogo, no tenemos una connotación negativa en ese sentido. En segundo lugar, el respeto a las diferencias, porque también queremos aprender de las diferencias de una manera muy humilde, con un posicionamiento sincero y humilde. No interrupciones, por eso todas las personas tienen, como en la regla número 4, el mismo tiempo y el mismo espacio. Estamos en el mismo nivel horizontal, todas las personas nos podemos ver las caras, los ojos, y tenemos el mismo tiempo para hablar. Una vez que empiezo a hablar, no me interrumpen hasta que termino y el moderador o la moderadora cede la palabra. Hablar en primera persona, esto es muy importante porque si respondemos a preguntas que nos implican en nuestra totalidad, en nuestra integralidad, sería irresponsable hablar por sobre las demás personas. En el momento en el que yo hablo de cómo yo o cuando yo me siento vulnerable, soy yo la que se expresa, entonces tengo que decir yo me siento, o en tal caso, nosotras nos sentimos. Si por ejemplo habláramos de las 4 mujeres respecto a la presentación de esta capacitación, pero de nuevo sería irresponsable intentar hablar por otras personas y tampoco es el objetivo del diálogo. Y la última, pero no por eso menos importante, la responsabilidad, que es la misma responsabilidad que yo entiendo que asumimos las personas que nos tomamos en serio esta tarea de compartir este mundo, porque querramos o no, pero no solamente compartirlo, sino querer compartirlo con un bienestar que, como decía Emma, si no es para todos y para todas, entonces es muy difícil que sea para una sola persona también. Hasta aquí con las ganas que teníamos de compartir con ustedes algunos comentarios, conceptos, ideas, y habilitamos el espacio de preguntas que pueden hacer por los comentarios de Facebook. Ahí una de las preguntas que habían puesto más adelante era si podríamos subir algún documento explicando estos conceptos y los autores de referencia que utilizamos. Y bueno, lo estábamos hablando con Nati de que sí, de que se va a armar un documento de Diálogo por la Paz pronto con todos estos conceptos que estuvimos hablando en esa presentación. Sí, y el documento de referencia es el que se cita en la definición de la Asamblea General de Naciones Unidas, Building Bridges, construyendo puentes, que está en inglés, pero está en proceso de traducción. Esa es la guía para embajadores y embajadoras de Diálogo por la Paz. A ver, ahí están. Ahí hay otra pregunta que dice: chica, ¿se puede pasar de una zona de confort a zona de pánico según también la gesticulación o nivel de voz de la otra persona con la que estamos dialogando sin que ésta sepa lo que está haciendo? No sé si pregunta si se entiende más o menos. Sí. No sé si Nati quiere decir o... Sí, lo que va, es el nivel de voz,
y la gesticulación son formas también de comunicarnos. Entonces eso también puede hacer, la forma en que usamos esas dos herramientas puede hacer que una persona pase de una zona de confort a una de pánico por cómo lo estamos haciendo. Y bueno, el ejercicio es ser conscientes de cómo estas cosas influyen o pueden generar sentimientos y emociones que no estamos buscando en la otra persona. No sé si iba a eso la pregunta, o si alguna de las chicas entiende otra cosa. Sí, sí. Sí, creo que sí. Perfecto. Creo que va. Sí. Ahí preguntan también cómo han aplicado el programa en los grupos Scouts. Esa era la pregunta que estábamos Sí. esperando. Ahí justo te estaba Perfecto. comentando eso. Buenísimo. Bueno, son dos programas diferentes. Emma es la coordinadora de Mensajeros La Paz. Ahora en unos segundos te cedo la palabra a Emma. Desde Diálogo estamos trabajando hace ya 2 meses, bueno, en realidad desde noviembre estamos trabajando en la creación de un curso online para que tanto rovers como educadores y educadoras puedan trabajar sobre los conceptos básicos de diálogo y llevar adelante actividades en sus grupos Scouts. También a través de ese proceso podrían tener la insignia de embajador o embajadora del diálogo. Esperamos prontas novedades y seguimos trabajando mucho para eso. Prontamente, y en ese sentido, va a salir un formulario con algunas preguntas para generar un diagnóstico y de esa manera pensar la capacitación virtual de una manera que responda a las necesidades concretas de los grupos Scouts, así que felices de que completen esa encuesta, ya está lista, saldrá en cuestión de días. Genial. Bueno, desde Mensajeros de la Paz lo que siempre decimos es una iniciativa que busca inspirar a los jóvenes a que hagan acciones concretas a favor de la construcción de la paz, ya sea en su comunidad, en su comunidad local, con problemas que siempre lo utilizamos mucho en Scout, los problemas globales a nivel local, resolver estas cuestiones que por ahí podemos saber que afectan a la paz y construir acciones que contribuyan a la paz, ya sea en su grupo Scout, en su barrio, en su zona o en su distrito. Entonces, al igual que Diálogo, estamos siempre abiertos, al final le vamos a dejar las casillas de correo. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta o cualquier iniciativa que nos quieran dejar, siempre vamos a estar dispuestos a conversar, a charlar y a ayudarlos en lo que necesiten, porque como bien dice nuestra ley, el Scout lo que busca es hacer un mundo mejor, esa es nuestra misión. Entonces, eso, cualquiera puede ser de por sí, nosotros como Scout somos mensajeros de la paz, porque queremos hacer la buena acción todos los días y dejar este mundo en mejores condiciones de como lo hemos encontrado. Entonces, siempre buscamos desafiar tanto a los jóvenes como a los adultos, acompañar a los jóvenes en proyectos que puedan inspirar a los demás también. No sé si tenemos otras preguntas. Nos preguntan Ahí hay por una las para vos, Sol. diapositivas. Entiendo que el video va a quedar en el grupo del Congreso Virtual de Educación, así que van a tenerlo a disposición. Así es. Hay una para Sol que dice, qué excelente esa pregunta que hace Sol. Ah, listo. No era una pregunta, perdón. No he dicho nada. Gracias. No he dicho nada. Y gracias por todas las cosas lindas que nos están diciendo. no, gracias a ustedes por estar ahí, por permitirnos estar juntos y juntas. Nelson pregunta, ¿cómo se puede identificar la zona donde está una persona? Esta es una tarea personal. La invitación de quien modera un diálogo es a que se reflexione sobre esa temática para no hacer que la otra persona esté en su zona de pánico, pero es la propia persona la que tiene que dar cuenta de esto, aunque hay indicios al respecto, por supuesto. Si yo veo que una persona está súper incómoda y moviéndose y se quiere ir o no quiere hablar, esos, por supuesto, son indicios de que estamos generando una incomodidad que puede no estar buena, que puede ir en contra de la integridad de esa persona, que es lo que queremos evitar siempre. Y ahí hay una más que dice, sí.
Perdón, sí, habla. No, Leila, además, dale. Decía que hay una pregunta que dice, ¿podrían explicar la diferencia entre diálogo de aprendizaje y negociación? Sí, bueno, la idea de la negociación en principio es llegar a un acuerdo y que las partes negocien entre Claro. ellos ese acuerdo, digamos. Y en cambio en el diálogo de aprendizaje lo que se busca es compartir las percepciones, las opiniones que hay respecto a ese tema y no necesariamente llegar a un acuerdo, sino que cada uno amplíe su campo de conocimiento respecto al otro o a la situación que se está tratando. Claro, como que en el diálogo de aprendizaje no se busca negociar, o sea, no se busca convencer al otro ni argumentar lo que yo estoy pensando, simplemente explicarlo y respetarlo. No, no Claro. busco invadir el argumento del otro. Exactamente. ¿Hay alguna más o pasamos? No, no hay ninguna más. Buenísimo. Por ahora. Bueno, y en esta parte, como para ir cerrando, vamos a dejar una tarea para hacer. Es un formulario de Google donde pregunta qué pensamos nosotros respecto a los principios del diálogo. Si bien nosotras tenemos una definición y hace un ratito Sol las explicó cada una, la idea es que podamos armar esos principios de manera regionalizada. Entonces, por eso les acercamos a ustedes esta pregunta de, bueno, ¿qué significa cada uno de estos principios del diálogo? ¿Cómo lo interpretan? ¿O qué pensamos de cada uno de ellos? Y a partir de ahí poder hacer una especie de documento o registrar todas esas opiniones, como hablábamos en el tiempo y en el espacio. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos principios del diálogo hoy en Argentina con las personas que estamos viviendo acá? Así que ahora, Nati, ¿lo compartís en Facebook, el link? Sí, sí, ya está compartido. Ahí Nati compartió el formulario, así que lo vamos a dejar abierto unos días para que se puedan tomar un tiempito y poder responderlo para que, bueno, sea insumo para nosotras para poder seguir trabajando. Así que, bueno, eso. Sol, ¿querés agregar algo? Buenísimo. Sí, tenemos una última idea sobre lo que significa para nosotras dar esta capacitación en este momento. Después los mails en caso de que quieran comunicarse y ahí sí podemos hacer la despedida. En principio queríamos compartir este extracto de una escritura que se llama Distanciamiento físico no social, idea fuerza sobre la proximidad, que fue publicada en la revista Brotes. Dice, necesitamos confiar que el otro está realizando lo mismo que yo, que estamos realizando prácticas sociales coordinadas y que esa coordinación es una forma de cooperación, de cuidado colectivo porque lo personal es político. Creemos que esta cooperación necesaria, este sostenernos juntos, juntas y de conjunto, es parte de la solidaridad que implica una perspectiva ideológica que busca la convivencia, que busca el mutuo entendimiento y es parte de las tareas que nos tocan en este momento histórico tan importante y tan único. Así que esperamos que pueda servir de alguna manera y de mi parte agradecer a quienes están del otro lado. Estamos en Diálogo por la Paz ante cualquier duda, consulta, comentario, lo que sea y nos seguimos encontrando. Muchachos, si quieren terminar. Bien, igual que vos, agradecerle a todas las personas que han participado, que se han abierto a esto, que van a llevar, por lo que leí en los comentarios, que van a llevar el diálogo y lo ven necesario en muchos aspectos y en muchas partes, de tanto de SCAU como en la vida. Así que muchísimas gracias por estar. Que no se olviden también que las culturas de paz no simplemente se llevan a cabo con acuerdos internacionales, sino se concretan con la participación de las personas. Entonces, eso es muy importante también no olvidarnos. Así que muchísimas gracias por estar y por apoyarnos. Un poco agregar, ¿no? Como en este contexto que apostar a la paz hoy sería quedarnos en nuestra casa para poder cuidarnos, como para cerrar
como decirlo. Bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y de compartir sus dudas y de participar de las actividades. Genial. Nos encontramos en el Congreso Virtual de Educación entonces, y también recordar que hay un Plan Nacional de Voluntariado Scout para cuando termine esta cuarentena obligatoria. Pueden encontrar la información en las redes de Scouts de Argentina. También una forma de decir presente cuando necesitamos estar presentes de la forma que entendemos necesaria.